¿Cómo están amigos de Diario El Pueblo? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este segmento de entrevistas organizado para todos nuestros seguidores de las redes sociales del Diario Patrimonio Cultural de Arequipa. Y el día de hoy tenemos un invitado especial con el que vamos a hablar sobre un tema, en realidad varios temas relacionados a la política que esta semana ha estado muy movida tanto a nivel nacional como regional, eh, con los cambios que ha habido en el gabinete ministerial ayer en la noche, una decisión que ha tomado el presidente Pedro Castillo. Y para conversar de este tema y otros más sobre la política regional, sobre la ciencia política aquí en nuestra región y cómo es que se vienen formando profesionales en este campo, hemos invitado al docente de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Católica Santa María, al señor Carlos Adolfo Esquivel Oporto, a quien le damos la bienvenida. Profesor Esquivel, bienvenido a este espacio de entrevistas de Diario El Pueblo. Muchas gracias por aceptar la invitación y queremos iniciar esta conversación preguntándole sus impresiones sobre este cambio de gabinete que se ha realizado el día de ayer, digamos, de manera express, de manera muy rápida. En horas de la tarde el presidente salió a dar un mensaje a la nación y en la noche ya estaba juramentando un nuevo gabinete que es liderado ahora por la excongresista Mirta Vázquez. ¿Qué opinión tienen de este cambio de gabinete? ¿Obedece a una crisis que está viviendo el gobierno? ¿Obedece a que deben refrescarse un poco los rostros en el Poder Ejecutivo o obedece a una presión de parte del Congreso? ¿Cuál es su percepción, profesor Esquivel? Buenas tardes. Primero que todo, agradecerle, señor Gallapiña, por la oportunidad de hacer una entrevista. A ver, un poco poniéndonos en contexto, ¿no? La situación en la cual nos encontrábamos, ¿no? Y lo que actualmente nos encontramos, y que ha dado origen a a la asunción de un nuevo gabinete era, pues vimos la posible censura que podía existir al ministro Maraví, ¿no? Eh, la posibilidad, estamos haciendo un análisis un poco retrospectivo, ¿no? La posibilidad de que el entonces primer ministro hiciera una cuestión de confianza y hasta una situación de inestabilidad, ¿no? En el país. Y como muy bien decía usted, el día de ayer el presidente de la República, el señor Castillo, anunció, ¿no?, la renuncia de su primer ministro, el señor Bellido, y la asunción de la señora Mirta Vázquez, ¿no? ¿Ello qué ha traído consigo? Bueno, hemos visto, ¿no?, que hay 7 rostros en las carteras ministeriales, ¿no? Y podríamos destacar, ¿no?, que el señor Maraví pues ya no forma parte, ¿no?, del no sigue al mando de la cartera de empleo, ¿no? Ha habido, mientras que otros sectores, ¿no?, sí mantienen por ejemplo, en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el MEF, sigue el señor Franque, en Relaciones Exteriores sigue el señor Maurtua, ¿no? Pero ha habido ciertos cambios. ¿Qué, qué, qué significan o cómo podríamos interpretar estos cambios, ¿no? A ver, un primer consecuencia de lo que veíamos, este cambio de gabinete, hemos visto en declaraciones, ¿no?, cierto sector del oficialismo, algunas declaraciones de Cerrón, manifestando que no iban a apoyar, ¿no?, no iban a respaldar a este nuevo gabinete. Entonces se han escuchado voces disidentes, ¿no? Esto será una decisión al interior del partido oficialista, pues posiblemente, ¿no? Porque como veíamos, a veces parecía que había un presidente, a veces dos, a veces tres, ¿no? Veíamos, por ejemplo, ¿no?, cuando a veces el presidente de la República en alguno de sus viajes daba la impresión o quería dar la impresión de su apoyo a la inversión privada, pues, y el señor Bellido pues, indicaba que iba a renegociar con Camisea y si no se llegaba a algún acuerdo, pues se iba a estatizar, se iba a nacionalizar,
¿no? Entonces se veía ciertas disputas y tensiones. Eh, al terror, ¿no? Del propio gobierno y que hacían ver una especie de anarquía, un desorden en el gobierno. Con la asunción de la primera ministra, bueno, del gabinete Vázquez, ¿no? Pues, aparentemente, ¿no? Lo que se ve es probablemente es otra personalidad, ¿no? Otra forma de llevar a cabo la política, ¿no? Experiencia, ha sido presidenta del Congreso, ¿no? Eh, del Congreso, y tiene un perfil, ¿no? Un poco interesada en temas ambientales, ¿no? Otro perfil, ¿no? Igual Giselle Ortiz en cultura, ¿no? Igualmente involucrada en temas de derechos humanos. Entonces, aparentemente, ¿no? Hay otra perspectiva, se quiere dar otra imagen del, 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 del Consejo de El Ministros, gobierno, sí, claro, ¿no? de los ministros. No sabemos, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿cuál será? ¿No? Tendrá que presentar qué perspectivas o qué lineamientos asumirá la señora Mirta Vázquez y todos sus ministros, ¿no? Queremos, ¿no? Que sea mucho más convocante, más dialogante que lo que venía siendo el señor Guido Bellido, ¿no? Eso esperaríamos, ¿no? Claro. Y por otro lado, se ha hablado mucho también de, por ejemplo, ¿no? De que con este cambio de primero de Premier y cambio de algunos ministros, como usted bien ha mencionado, profesor, lo que está tratando de hacer Castillo es quitar peso a Cerrón del gobierno como tal, ¿no? Recordemos que semanas atrás hubo una intensa discusión en la casa del señor Aníbal Torres, que es el ministro de Justicia, en la que Aníbal Torres pedía la renuncia de Guido Bellido al premierato, ¿no? Y había una discusión porque Aníbal Torres y lo ha mencionado varias veces, ¿no? Él considera de que Vladimir Cerrón es el líder de un partido político, pero él no ha ganado las elecciones. El que ha ganado las elecciones es el señor Pedro Castillo, y por lo tanto quien tiene que tomar las decisiones y gobernar es Pedro Castillo. Lo llamativo es que ahora, ayer apenas se dio a conocer que renunció Bellido, la bancada de Perú Libre, que vendría a ser la bancada en realidad que dirige o que responde directamente al señor Cerrón, ha dicho que no van a dar el voto de confianza a este nuevo gabinete y van a hacer oposición, lo cual demuestra un fraccionamiento de la izquierda que podría llevar, ¿cree usted, a una crisis política o cree que más bien este cambio de gabinete sirve para calmar las aguas tanto en el Ejecutivo como para evitar ya la discusión y la confrontación cara a cara con el Congreso? A mí me parece que, bueno, el señor Castillo, cuando, tanto en campaña y cuando asume, tenía ciertos planteamientos programáticos, ¿no? Como habían dicho, ¿no? El profesor Castillo es un hombre de izquierda, es una persona que proviene del ámbito rural, ¿no? ¿No? Uh -huh. ¿No? Eh, Está bien, ¿no? Yo sí creo que cuando una persona, el partido que ganó, en este caso el señor Castillo, la presidencia, tiene derecho a llevar a cabo a plasmar o implementar las propuestas, pero con ciertos límites, ¿no? O sea, yo creo que el éxito del, del profesor es llevar a cabo un gobierno, pero más moderado, ¿no? Y yo creo que esa, desde mi perspectiva, podría ser la imagen que se da con este nuevo Consejo de Ministros, ¿no? Con esta premier, no tan confrontacional, ¿no? Como el señor Guido Bellido, ¿no? Yo creo que se está alejando un poco
esos radicalismos, como usted muy bien indica, son encarnados por Cerrón, ¿no? Y por una persona muy ligada a Cerrón, ¿no? No sé si el segundo o ahí, pero muy ligada a Cerrón, como el señor Guido Bellido, ¿no? En todo caso, podría darnos, ya lo veremos en las próximas semanas, la impresión en política, ¿no? Todo tiene un simbolismo, ¿no? Todo es por algo. Y a mí me parecería que este gabinete tendría una propensión un poco más a la moderación y que sí permitiría mejorar el diálogo y romper las tensiones que existen entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, ¿no? Pero eso ya lo veremos, ¿no? En el transcurso de las semanas, a ver cómo se van desenvolviendo los acontecimientos, porque sabemos que en el Perú, ¿no? En unas horas cambian los políticos, ¿no? Ya conocemos Claro, cómo funciona la política en nuestro país. claro, claro que sí, profesor Esquivel. Y bueno, dejando ya de lado un poco el tema nacional, que definitivamente ha sido la noticia de la semana, porque por la importancia de lo que ha ocurrido. También aquí en nuestra región Arequipa están sucediendo ya cosas con miras a las próximas elecciones. Estamos exactamente a un mes de las elecciones regionales y municipales del 2022. Se van a elegir a nuevos gobernadores, a nuevos alcaldes provinciales, a nuevos alcaldes distritales y algunas personalidades ya conocidas de la política arequipeña, como el doctor Gustavo Rondón, en fin, el señor Javier Ismodes, que postuló ya al gobierno regional, el señor Víctor Hugo Rivera, que parece que va a tentar nuevamente la alcaldía provincial de Arequipa. Es decir, los candidatos que vamos a tener en estas elecciones regionales y municipales en Arequipa en su gran mayoría van a ser candidatos que los arequipeños, las personas que radican acá, ya los conocen. En ese sentido quería consultarle, eh, a la vista de la última gestión regional del señor Cáceres Yica y la última gestión provincial del señor Omar Candia, que han recibido, digamos, una crítica por no haber realizado obras o proyectos que estaban dentro de su alcance de acción, ¿no? Solucionar el problema del tránsito, destrabar proyectos importantes como Majesiguas 2, entonces la población como que está molesta, ¿no? Y creo que va a tener que ir a votar un poco molesta a las próximas elecciones. ¿Cuál es su punto de vista sobre estas elecciones regionales y municipales que se vienen? Y cómo ve usted el panorama político acá en la región Arequipa de acá a unos meses? O que ya van a iniciar las campañas, las caravanas, las propuestas y todo lo demás. Okay, bueno, como usted me indica, ¿no? Ya se ha escuchado algunos candidatos o posibles candidatos, ¿no? Tanto para el sillón regional como el sillón municipal, ¿no? Algunos indicaba, ¿no? Como el señor Ismodes, que pretenden, ¿no? Ya en anteriores oportunidades pretendió la presidencia del gobierno regional, ¿no? El señor Roel Sánchez, ¿no? Ex rector de la Universidad Nacional de San Agustín, que también pretende llegar a la gobernación regional. A ver, es cierto, ¿no? En primer lugar, lo que ha ido caracterizando no son gestiones tan eficientes, tanto a nivel municipal como a nivel regional, ¿no? Deja mucho que desear nuestras actuales autoridades, como usted lo manifestaba, ¿no? No se ha visto y no se ve, ¿no? Esa capacidad de gestión para resolver los problemas que le afectan a la ciudad, ¿no? En ese sentido, al igual que en la escala nacional, igual, la deficiencia de partidos políticos, la falta de partidos políticos, para ser, ¿no? Ese es un problema que falta de partidos políticos orgánicos, ¿no? Institucionalizados, ¿no? Con contenidos programáticos, ¿no? Eh, es que
que se observa tanto en la escala nacional, pues también es visible en la escala regional y en la escala local, ¿no? No se observa, como vemos, la existencia de verdaderos partidos políticos, que ¿no? Debería ser la mediación para canalizar las demandas ciudadanas, ¿no? Frente a las autoridades políticas. En ese sentido, ¿qué podemos esperar, ¿no? En estas elecciones? Lo que se desearía, ¿no? Es sobre todo escuchar propuestas frente a problemas, ¿no? Que afectan a la ciudad. A ver, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ha desnudado, ¿no? Nuestra deficiente política sanitaria. Podrán decir, no, puede ser a escala nacional, sí es cierto, a escala nacional, pero a escala regional también ha habido muchas deficiencias, ¿no? Entonces, sí se necesitaría que los candidatos, ¿no? En temas puntuales, en sus planes de gobierno, ¿no? Nos indiquen a la ciudadanía, a los futuros electores, ¿no? En aspectos neurálgicos, ¿qué pretenden realizar? Yo le he puesto uno, ¿no? Por ejemplo, el problema sanitario. Otro problema esta coyuntura también ha generado el incremento de la pobreza a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, ¿qué medidas se van a hacer para combatir el desempleo, el empleo informal? ¿No? ¿Cuáles serían las propuestas de los candidatos? ¿No? En cuestiones educativas también, ¿no? Sabemos que por estos 2 años de pandemia, pues ha habido ciertos retrasos, ¿no? Sobre la educación pública, ¿no? Estamos en condiciones de asumir o de llevar a cabo labores presenciales, existen las condiciones necesarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos 3 temas puntuales, y hay otros más, ¿no? ¿Cuál sería el pronunciamiento por parte de los futuros candidatos? ¿Cómo pretenden resolver esos problemas que afectan a nuestra ciudad, ¿no? Por mencionar algunos. Claro. Y en el tema este de, digamos, de que bueno, relacionado a lo que usted me contestaba, profesor Esquivel, de la falta de partidos políticos, también se denota que la población en general quiere rostros nuevos, es decir, asocia mucho a los políticos tradicionales como malos políticos, ¿no? Y entonces quiere candidatos jóvenes, quiere candidatos que quizás no hayan postulado en alguna otra elección. Tiene que ver, desde su punto de vista como un académico de la política, tiene que ver el tema de la edad digamos, en el poder realizar una buena gestión en el Estado, o no necesariamente es fundamental este punto, que la población cree que sí podría ser un derrotero importante para cambiar eh, la política en general en la región Arequipa. Ok. Bueno, desde mi perspectiva, estos deseos, ¿no? O estas preferencias por parte de la población, como usted menciona, de nuevos candidatos, yo creo que obedece al descrédito, ¿no? De esa vieja clase política, la clase política tradicional, ¿no? No solo a nivel nacional, sino también a nivel regional, local, ¿no? Entonces, se buscan rostros nuevos con la finalidad, ¿no? De ver si tienen la capacidad para resolver. Bueno, desde mi perspectiva, yo creería que eh, los candidatos, y no solo los grupos técnicos que los asesoran, y toda esa estructura que debería componer eh, su organización, ¿no? Su tipo de gobierno, requiere capacidad, ¿no? Profesionalismo, ¿no? Y además honestidad, ¿no? Yo creo que es ese binomio fundamentalmente, ¿no? Esa capacidad de gestión basada en un adecuado conocimiento de la cosa pública, ¿no? Y además honestidad. Quizás usted me dirá que pido mucho, pero yo creo que esos dos deberían ser los pilares, ¿no?
que debería tener un buen candidato y su grupo y su equipo de gobierno, ¿no? Para poder llevar a cabo una buena gestión. Nosotros sabemos que el aparato público en el Perú, pues las burocracias tienen sus propias dinámicas y sus propias inercias, ¿no? Es muy complicado la administración pública. Por, por, Claro, y ahí un tema adicional quisiera tocarle es, se habla mucho, por ejemplo, ¿no? Recuerdo una de las primeras conferencias de prensa que dio el señor Guido Bellido, donde le preguntaban por los funcionarios cuestionados que estaban nombrando, ¿no? Que eran funcionarios que tenían problemas administrativos, problemas judiciales, ¿no? Eh, y en algún momento él responde, ¿no? O sea, el que ha ganado las elecciones es Perú Libre, ¿no? Entonces, los que tienen que gobernar son los de Perú Libre. Y en ese sentido, él daba a entender de que las personas que tenían que ocupar los puestos a nivel del Ejecutivo, en los ministerios, en las diferentes dependencias que tiene el Estado, deberían ser personas del Partido Perú Libre. Entonces, ahí también cabe la pregunta de que, si bien es cierto, en estas elecciones el pueblo le ha dado el voto a Perú Libre, también tendría que hacer un mea culpa a la izquierda de que no ha podido en todo este tiempo que ha tenido, ¿no? Digamos, alejado del gobierno, no ha podido formar cuadros que tengan las capacidades técnicas, profesionales, para poder desempeñar cargos de alto rango. No sé si usted coincide en ello, ¿no? De que deben de, si bien es cierto, pueden militar o pueden ser parte de un partido, deben de tener una formación o cumplir mínimamente con los requisitos para poder ocupar un cargo público, ¿no? efectivamente, como se indica, eh, tiene usted razón, ¿no? Pero esos requisitos de idoneidad, ¿no? Profesional, ética, ¿no? O la carencia de esos requisitos que usted bien indica, se observa en muchos de los partidarios de Perú Libre, ¿no? Pero en muchas ocasiones son características de casi todos los partidos, ¿no? Si usted ve Fuerza Popular y otros partidos también, ¿no? O sea, uno observa representantes tanto en el Poder Ejecutivo, ¿no? Los que han ocupado diversos cargos, o los representantes congresales de los diversos partidos, deja mucho que desear, ¿no? Está bien, yo sí creo que eh, el partido que ganó, pues tiene derecho a gobernar, eso es cierto, ¿no? Pero tiene que haber cuadros idóneos, ¿no? Por ejemplo, como decíamos, ¿no? En Perú Libre eh, hay algunos, bueno, en el gobierno, en cuanto a los ministros, ¿no? No son propiamente Perú Libre, pero el señor Franqui, qué sé yo, el señor Maurtua, ¿no? Sí, sí son personas con experiencia e idoneidad, ¿no? Sin embargo, había otras personas pues, que no cumplían los requisitos mínimos, ¿no? Entonces, eso es, desde mi perspectiva, se requiere eso, ¿no? En el ejercicio público, ¿no? Es idoneidad para que se traduzca en esos dos ámbitos, como le mencionaba. Claro. Y ahora pasando al tercer y último tema, profesor Esquivel, es el relacionado digamos, a la formación de profesionales en la política, ¿no? Sí, Muchas veces se creía o se sigue creyendo en algunos lugares que la política no necesariamente necesita, digamos, estudios, conocimientos, sino necesita un poco más de simpatía con la gente para adquirir los votos, de un poco de conocimiento de cómo se maneja un municipio, un gobierno regional, y que eso basta para poder incursionar en la política. Pero desde la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Católica Santa María, que ha sido creada no hace mucho, lo que se está buscando es también dar herramientas a los jóvenes que ingresan a esta escuela para que más adelante sean, digamos, ellos los que ingresen al aparato público, sobre todo al aparato público o quizás empresas privadas, con conocimientos adecuados para poder desarrollar su labor política.
¿nos podría explicar usted un poco de, digamos, cuál es el objetivo de, digamos, de formar jóvenes en ciencia política? Digamos, cuál es el campo de acción que ellos van a tener acabando su carrera, qué es lo que les enseñan en estos 5 años de carrera que tienen y cómo le ha ido en la experiencia personal a usted que está enseñando en esta escuela profesional de esta prestigiosa universidad. A ver, en la Escuela de Ciencia Política, o mejor, ciencia política tiene algunos vectores epistémicos, ¿no? Que podríamos hablar. Uno de ellos es la política pública, que es precisamente el ámbito, ¿no?, en el que yo doy mi cátedra académica, ¿no? Pero antes de eso, ¿no? El campo profesional de los futuros egresados es amplio, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos puede ser la academia. Es decir, ¿no?, culminando sus estudios, los jóvenes egresados están debidamente capacitados como para, por ejemplo, a maestrías, qué sé yo, en ciencia política, en política pública, pueden ir al postular a la Escuela de la Diplomacia. Nuestro director de escuela, el doctor Anthony Medina, él es especialista, ¿no?, y en lo que es relaciones internacionales, diplomacia, ¿no?, y preparación en eso, ¿no? En mi caso, ¿no?, la política pública. ¿Qué aplicación práctica puede tener? La política pública tiene dos perspectivas, ¿no? Si entendemos la política pública como desde una perspectiva más institucional, ¿no?, permite a los jóvenes conocer cómo funciona la organización pública, qué sé yo, y se les enseña una serie de, o se les da una serie de conocimientos referidos, por ejemplo, al planeamiento estratégico del Estado, ¿no? Lo que es la planeación, es un sistema. Esto, ¿no?, poder identificar que se tiene que hacer planificación desde un nivel de política de Estado a política de gobierno, a política regional, política local, etcétera, ¿no? Desde saber que nuestro, por ejemplo, ¿no?, el plan bicentenario, que es el que fija, ¿no?, y que fija los grandes lineamientos de política. Luego, las políticas de gobierno, ¿no?, las cuales tienen que estar articuladas a nuestras políticas, qué sé yo, del gobierno regional, nuestro plan de desarrollo regional concertado, nuestro plan de desarrollo local concertado, nuestros planes operativos, etcétera, ¿no? Se les enseña, por ejemplo, cómo funcionan los sistemas de recursos humanos en las, ¿no?, el sistema presupuestario en las instituciones públicas, etcétera, las inversiones, etcétera. Entonces se les va dando una formación en cómo funcionan como tal las instituciones. Esa es desde una perspectiva. Desde otra perspectiva también se da la política pública desde una perspectiva sustantiva. Es decir, cómo resolver los problemas públicos. Le ponía los ejemplos, ¿no? Eh, Desnutrición, desempleo, etcétera. Entonces se les va a ir dando una formación, distintos tipos de política pública. Se les da una formación en el sentido de entender qué es una política, qué es lo público, ¿no?, qué es un ciclo de política pública, ¿no? ¿Cómo definimos el problema público del desempleo, de la desnutrición, de la violencia, ¿no? Que entiendan como categoría analítica y que eso les va a permitir, cuando esté en el trato público, concebir diversas formas o mecanismos de conceptualizar los problemas. Se les enseña igual proceso, formulación, evaluación política, como de forma teórica, es decir, como un tomador, como el alcalde, como el ministro, lleva a cabo un proceso decisorio para elegir tal o cual política. Y también se le da talleres prácticos, ¿no?, de formulación de política, ¿no?, sobre la base, pues ahí utilizamos matrices de marco lógico, ¿no? Ya también cómo se lleva a cabo la implementación de la política y la evaluación. Entonces, lo que pretendemos en la Universidad Católica, ¿no?, es
una formación integral, ¿no? A nuestros egresados. En mi caso yo le he mencionado a tópicos con los cuales yo enseño, para que estén empapados, involucrados de cómo funciona el aparato público, ¿no? Se les enseña además, ¿no?, teoría organizacional, ¿no?, para ver cómo funcionan las organizaciones públicas, en qué contextos, cómo toman sus decisiones, cuestiones de eficiencia, ¿no? Entonces, eh, una formación muy integral, ¿no? Que, va que en mi caso va dirigida a jóvenes que quieran insertarse en el aparato público, ¿no? Que quieran o ser tomadores de decisión, ¿no? Pues, alcaldes, regidores, congresistas, ¿no? Ocupar cargos de dirección. Estos conocimientos pues les van a ayudar y les van a servir de mucho a los jóvenes. Pero como le mencionaba, hay también una línea, un vector que, por ejemplo, capacita en lo que es relaciones internacionales, ¿no? Igual, para aquellos jóvenes que quieran postular a la Escuela de la Diplomacia en Lima, ¿no? Se les da teoría política, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la finalidad, a grandes rasgos, que perfiles profesionales que queremos formar nosotros en ciencia política. Claro. Y bueno, para finalizar la entrevista, muchas gracias por su tiempo, profesor Esquivel. Quería hacerle una consulta sobre el tema, digamos, de algo que está relacionado con un cambio estructural que plantea en todo caso el actual gobierno, que es cambiar la constitución. La constitución que tenemos es una constitución creada en el año 1993, en el gobierno del señor Alberto Fujimori, y muchas personas consideran que es una constitución que surgió de un gobierno no democrático después del cierre del Congreso que se dio, y por lo tanto consideran que debe ser cambiada, modificada, y vemos en las calles, usted seguramente lo ha visto, a personas realizando campañas, caminando por las calles de los distritos, recolectando firmas para una asamblea constituyente que pueda redactar una nueva constitución. Por otro lado, también el gobierno ha mencionado la importancia de tener una nueva constitución. Usted como conocedor, digamos, de la ciencia política, ¿cree que la constitución debe cambiarse? Hay algunas personas que dicen que la constitución no debe tocarse en ningún sentido porque ha traído crecimiento y desarrollo para el país. Otras personas mencionan lo contrario. Desde ese punto de vista, como especialista, ¿qué deberíamos hacer los peruanos frente a esta disyuntiva de cambiar o no la constitución? Ok, bueno. Eh, en primer lugar, ¿no?, la Constitución misma prevé, ¿no?, su reforma, la reforma constitucional, ¿no? Legal, tendremos que respetar, ¿no?, esos mecanismos que plantea la propia Constitución. Respecto ya, esa es una perspectiva más jurídica, ¿no? A ver, respecto al contenido de la Constitución y al contexto en el cual se dio esa Constitución, ¿no? Nosotros sabemos que cuando Fujimori asume el gobierno, eh, es un gobierno prácticamente neopopulista, ¿no? Porque básicamente conjugó el populismo político con el neoliberalismo, ¿no? Y en esa constitución plasma muchos de los de las ideas que tenía Fujimori, ¿no? Por ejemplo, no se eliminó mucho la vivienda, ¿no? En aspectos urbanos, que son los que yo conozco, ¿no? Y se dio un carácter primordial al mercado. Evidentemente, usted vio en Chile, ¿no?, el problema que surgió. Eh, la Constitución es un pacto social, ¿no? Es un contrato social, o debe derivar de un contrato social. Y es un tema bastante complejo,
¿no? O un cambio de constitución sin revisar el modelo, ¿no? Nosotros sabemos, ¿no?, que todo puede ser revisable finalmente, ¿no? No son dogmas, ¿no? Todo puede ser revisable, mejorable. En, ¿no? El modelo, sabemos que hay críticas al modelo, ¿no? Jamás se redujo, por ejemplo, la pobreza extrema en sectores rurales, ¿no? Sí se redujo en otros ámbitos, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo. El asunto es, ¿no? Desde mi perspectiva, en política hay que tener el tino y saber los momentos, ¿no? Como le mencionaba, hay que saber en qué momento se hacen las cosas, ¿no? Exacto. Muy buenas, buenas o malas propuestas. Y al margen de eso, en los contextos históricos, ya la historia nos ha dado, ¿no?, los momentos en los que se realiza. Este, por ejemplo, es un momento pues, como podemos ver, de inestabilidad, ¿no? Y como yo le mencionaba, para mí la clave es en estos momentos la moderación, ¿no? No generar situaciones polarizantes, ¿no? Ni tensiones, ¿no? En este momento no. Por lo mismo que veíamos de la fragilidad que, eh, que puede tener Castillo, ¿no? El presidente Castillo, perdón. ¿No? Hemos visto una fractura, quizás alguna decisión, no lo sabemos, ¿no? ¿Quién va, cuál es? Ese es el análisis que tendrá que hacer él, ¿no? El presidente. ¿Quién soporte, ¿no? Si pierde ese apoyo, ¿no? ¿Qué otros actores van a formar parte? O sea, hay que tener cuidado y tener en qué momentos plantear cierto tipo de reformas, que pueden ser necesarias o no, pero los momentos. Y este es un momento desde mi perspectiva, de no generar confrontación, ¿no? La situación particular, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, el problema acá es uno de los problemas o situaciones es las extremas derechas y las extremas izquierdas que existen en el Perú, ¿no? Exacto. Ese es un problema ya encarnado por qué actores, ¿no? Y generan posiciones polarizantes, generan tensiones a nivel de gobierno que lo único que hacen es restar gobernabilidad al país, ¿no? Entonces, no aticemos el fuego, probablemente en este momento no, recién unos meses, ¿no? Como la actitud, la posible nacionalización de Camisea, ¿no? Puede ser que se negociaron mal estos contratos en la época por los famosos contratos ley de Fujimori. Puede ser, ¿no? Sí, que sí hubo perjuicios para el Estado peruano, pero intentar una nacionalización en estos momentos, pues no, nos llevarían a tribunales internacionales, ¿no? Y nos podrían imponer sanciones, penalidades. Entonces, por ejemplo, esa medida radical no tenía sentido, ¿no? Y era en la que estaba encaminada, pues, el señor Bellido y toda su facción, ¿no? No está mal revisarlos, que sí, pero no adoptar posturas radicales, ¿no? Como llegar hasta las estatizaciones, igual en el caso, ¿no?, de la Constitución, la reforma. Yo creo que no es el momento todavía, ¿no? Probablemente el momento cuando se den otro tipo de condiciones, ¿no? Y no en las que estemos ahora. Claro. Bueno, amigos de Diario El Pueblo, esta ha sido la entrevista de la semana con el profesor de la Escuela de Ciencia Política, Carlos Adolfo Esquivel Oporto. Él enseña en la Universidad Católica de Santa María y hemos podido conversar acerca de la coyuntura nacional tan movida desde que asumió el presidente Pedro Castillo, un poco también de lo que se viene en las próximas elecciones regionales y municipales, aquí en Arequipa, en todo el país, en octubre del 2022, y un poco también sobre la labor que ellos desarrollan de formación de futuros profesionales en lo que es la ciencia política. Profesor Esquivel, le agradecemos muchísimo por su tiempo. Quizás tiene algunas palabras finales para nuestros seguidores que están viendo esta transmisión en vivo. Le damos el pase correspondiente. Perfecto, ¿no?
para los jóvenes que están a punto de egresar, ¿no? Ya, este año, ¿no? Hacerles mención, ¿no? De que la Escuela de Ciencia Política es reciente, pero es una muy buena, tiene una muy buena formación o da una buena formación profesional en el ámbito de ciencia política, ¿no? Hay docentes de primer nivel y si les interesa el tema de la política en el sentido de, de la política propiamente dicha o de ejercer, si desean encaminarse a desarrollar actividades en el público o en la diplomacia, les recomiendo, ¿no? Que revisen nuestras páginas o cualquier consulta que deseen, se les puede absolver, ¿no? Les recomiendo, es una escuela, si bien reciente, pero que da una muy buena formación, una formación de calidad. Y además, y bueno, finalmente quisiera agradecer por la invitación y la oportunidad que me das de conversar sobre temas de coyuntura política y sobre la labor que realizamos en la universidad, en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Católica Santa María, ya ¿no? Por esta oportunidad brindada. Listo, profesor Esquivel, muchísimas gracias. Muchas gracias, amigos de Diario del Pueblo. Nosotros vamos a finalizar esta transmisión en vivo y regresamos la próxima semana con más entrevistas de cultura, conocimientos, política, deporte y todo lo que siempre nosotros llevamos a las familias arequipeñas, porque ya saben que somos Diario El Pueblo, Patrimonio Cultural de Arequipa. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias.